Bienvenido a una reflexión sobre Colombia, considerando que se acaba el año 2025 y en muy pocos meses habrá elecciones de Congreso y presidenciales y terminará el primer gobierno de izquierda o progresista de Colombia, lo cual habla muy mal de nuestra democracia porque en todo el mundo, posiblemente en la inmensa mayoría de los países, ha habido no solo uno, sino varios gobiernos de izquierda. Quiero dedicar esta reflexión al pensamiento e ideales de perfeccionamiento social de Gustavo Petro que hemos conocido en su gobierno, de antes también, cuando permitían transmitir los consejos de ministros y a través de las obras en las cuales él se ha concentrado. Debo comenzar con una historia del pensamiento político de Colombia para resaltar que en Gustavo Petro confluyen en su mente las mejores ideas de perfeccionamiento social que la humanidad ha producido, especialmente después de la Revolución Francesa, cuando se derrotó a las monarquías absolutas en donde el rey era quien imponía su voluntad. Y aquí fuimos víctimas por 300 años en la colonia. Esas ideas han evolucionado y hoy en día son las que defienden el medio ambiente y la lucha contra el cambio o la crisis climática. Cuando triunfa la independencia o los criollos triunfan en la independencia, que eran los descendientes de españoles que querían el poder que habían tenido los españoles y sus puestos, los criollos marginaron de los beneficios de la independencia a los indígenas, a los mestizos, a los esclavos. Ellos querían continuar con el régimen colonial, apoyados principalmente en el clero, en la Iglesia católica. Advierto que no estoy juzgando, estoy describiendo los hechos como la inmensa mayoría de los historiadores lo expresan y los hechos lo muestran. Continuar, digo entonces, los criollos dominando, apoyados en el clero, es decir, imponer un orden divino o continuar con el orden divino. Quiere decir que Dios es el que había impuesto el orden de la colonia, luego había que continuarlo. Educar sí, pero en los dogmas de la Iglesia, porque en su concepto, en ese orden divino, Dios ha bendecido a una clase dirigente, unos criollos, para que nos gobiernen, para que nosotros obedezcamos sus normas. Muy pocos criollos querían traer las ideas producto de la Revolución Francesa, como por ejemplo traer la república, las libertades, por eso se llamaban liberales, la libertad de los esclavos, las constituciones, que hubiera un orden diferente al orden divino, que la constitución de un país trajera un orden diferente al orden divino que ellos defendían. Finalmente aceptaron, pero querían continuar con ese poder dentro de esas constituciones. Lo sabe usted que incluso la Constitución de 1886, que terminó hace apenas poco más de 30 años con la del 91, le
devolvía todo ese poder a la Iglesia y a esas fuerzas que querían imponer un orden producto de unos presidentes llenos de poder, sistemas presidencialistas, como se llama. En el siglo XIX no había socialismo. Pasemos al siglo XX. El socialismo ya da sus primeros triunfos, obtiene sus primeros triunfos y se imponen sus primeras acciones de perfeccionamiento social. Por ejemplo, a mediados del siglo XX nace la seguridad social o Estado benefactor, como también se llama. Fíjese, apenas casi un siglo y medio después de la Revolución Francesa. Derechos a los trabajadores. Gracias a ellos, a esos derechos, tenemos los trabajadores descanso los domingos, jornadas de trabajo establecidas en un horario, ciertas horas de trabajo por semana, derecho a la salud en todo el país, derecho a una pensión, vacaciones, protección al trabajador. Eso es producto de las mejores ideas y fíjese usted las reformas que ha tratado ya por las cuales ha luchado Gustavo Petro. Reforma pensional que se debate entre la vida y la muerte por los ataques de los grupos privilegiados que sus antecedentes eran los criollos que quisieron apoderarse de esta nación. La reforma a la salud, la reforma a la educación, solo la reforma laboral con mucha lucha logró pasar. ¿Qué sucede en el siglo XX con los dos partidos tradicionales de Colombia que terminan olvidando sus ideas y se funden en actos de corrupción masiva, dispersa en todos los cargos? Al comenzar el siglo XXI se desata una cruzada por lo que quedó de esos partidos contra estas ideas socialistas, progresistas. Viene el año 2022 y triunfa el primer grupo político que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Si usted lo ha tenido la oportunidad de escucharlo en sus discursos, cuando nos permitían escuchar los consejos de ministros, eran verdaderas exposiciones de esas ideas que en muchas partes del mundo han llevado transformación social, justicia social, que nunca será perfecta, pero siempre hay que ir avanzando a buen ritmo, con velocidad. No se puede dilatar la justicia social en beneficios o en leyes que den beneficios solamente a las clases dominantes. En Gustavo Petro, como le digo, confluyen estas ideas que se fueron abriendo paso, especialmente en Colombia, de manera muy lenta, con mucho sufrimiento. Como le digo, hasta llegó el momento de una cruzada contra esas ideas, contra las personas que defendían o defienden esas ideas en sus campañas políticas. Pienso que es momento de sintonizar o buscar en su televisor Señal Colombia en las mañanas y en las noches para escuchar cómo estas ideas que confluyen en Gustavo Petro se han transformado en acciones muy concretas de beneficio social. Olvidémonos de los canales convencionales de la televisión, ya ellos, la rabia los ha llevado casi a obligar a Gustavo Petro a reclamarle que se comporte como ellos quieren. En Señal Colombia podrá usted ver las acciones producto de las ideas de Gustavo Petro y especialmente, lo sabemos, contra toda la oposición. Dirán ellos que es democracia, sí, de acuerdo,
contra toda la oposición, ha logrado convertir sus ideas en acciones de beneficio en la educación, salud, carreteras, agricultura. Y termino recordando cómo el presidente Gustavo Petro, al inaugurar un multicampus en Cali, comentó una anécdota en la que una niña, creo que de 7 años, le pregunta que qué debía hacer para ser una buena líder en Colombia. Y el presidente le dice, ayudar y leer. Y él estaba hablando de la lectura crítica para ese multicampus, que debería ser una práctica generalizada, leer críticamente para que aprendamos de verdad qué podemos aplicar para ayudar. Esas son las ideas que nacieron después de muchos milenios, que la humanidad sufrió mucho, por ejemplo, por la esclavitud, y al final se han impuesto, se han llevado a la práctica para dar educación a todos y especialmente llevar a la realidad los derechos humanos. En Señal Colombia usted puede observar los avances del primer gobierno de izquierda o socialista o progresista que está irritando tanto a los que pensaban que su corrupción, que llaman privilegios, y su poder, que llaman bendición, jamás debía terminar. Hasta la próxima.